Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Maestro José Figueroa. Buenos días con alegría. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Pues mira, hoy vamos a irnos a un país, bueno, a dos países Sí. que están ahora mismo en las noticias, en el candelero, porque están en lo que se espera que se convierta en un proceso de paz. Ya, Por fin, ya. la guerra de Ucrania. Ujú. Parece que viene la paz. Ya, Parece. ya. Vamos a ver, porque Bueno, ayer hubo reunión en Riad de Estados Unidos y Rusia, pero Ucrania no. claro, porque es que ahí hay un tema muy peliagudo. ¿Por qué no está ahí Ucrania? Es que esto es un tema muy tremendo, ¿eh? Ya, Que además se está tratando en los medios informativos de una manera muy sesgada, ¿vale? Esto es para yo creo que en otro programa ponernos con esta historia. Porque yo de lo que quiero hablar hoy es desde el punto de vista del misterio. Quiero hablar de la muy fascinante historia que tienen tanto Ucrania como Rusia, de un mundo que es como un mundo paralelo, ¿vale? Tienes el mundo de la política, de la geopolítica, de la sociedad, ¿vale? Y luego tienes ese submundo, que es el mundo, agárrate, de los chamanes que se van a la guerra. los chamanes que se van a la guerra. Sí, señor. A ver, vamos a... Primero te voy a dar un poquito de contexto, Venga. ¿vale? Porque hay algo que en Occidente no se conoce, ¿vale? Yo entré en contacto con este fenómeno cuando, de hecho, viví unos años en Estonia y eventualmente estuve en Ucrania. Yo he dado cursos en Ucrania y tengo allí alumnos y todo esto. Entonces, cuando estoy allí, claro, yo me llevo sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Ya cuando estaba en Estonia, ya empecé a entrar en contacto con este mundillo. Porque, porque, digamos, Estonia es un lugar que está lleno de rusoparlantes. De hecho, yo me acuerdo cuando al principio de llegar a Tallinn, me acuerdo de estar en la calle, yo cerraba los ojos y lo que oía a mi alrededor era ruso, no estonio. Porque hay una gran proporción de rusoparlantes. Gente que es de etnia rusa, que llevan ahí generaciones, porque claro, estos países del Báltico primero fueron parte del Imperio Ruso, con los zares, y luego acabaron siendo parte de la Unión Soviética. Entonces, hay muchísima gente allí de habla rusa, además se identifican a sí mismos como rusos, ¿vale? Es un tema muy fascinante. ¿Y qué pasa? Que estas personas de habla rusa, de etnia rusa, traen con ellos toda una amalgama de creencias. Esto es una cultura, ¿vale? Porque, digamos, son personas que, por un lado, digamos, pueden ser personas muy religiosas, de religión ortodoxa, ¿vale? Pero es que luego, además, tienen consigo toda una serie de creencias ligadas a lo que llamaríamos el chamanismo. Y es el chamanismo de Siberia, que aquello es para darle de comer aparte. El chamanismo de Siberia. Sí, los chamanes siberianos son muy famosos en el mundo eslavo. O sea, si tú quieres un chamán potente, y eso, además, vamos a llamarlo por su nombre, hay una industria, ¿vale? Porque esta gente se viene desde Rusia y se hacen los tours
por los países bálticos y por los países que antes eran de la Unión Soviética. Por además, en Rusia hay un programa de televisión que tiene una audiencia millonaria, donde los chamanes compiten entre ellos. A ver quién es más telépata, a ver quién es más sensible, a ver quién adivina más, ¿vale? Y esto viene de la época de la Unión Soviética, ¿vale? Donde, si bien la Unión Soviética era el país, digamos, del materialismo científico, ¿verdad? Pues resulta que todo Dios y su perro andaba metido con chamanes. Empezando por Stalin. Que además Stalin, él mismo, y esto hay muy poca gente que esté al corriente de esto, se consideraba a sí mismo un chamán blanco. Fíjate tú, un chamán blanco. Él era una especie de mago, de chamán. Él había aprendido con los chamanes siberianos. Él era de Georgia, ¿vale? Es que es un mundo fascinante. Entonces yo con lo que me encontré cuando fui a Ucrania, que además es una gente maravillosa, los ucranianos, son la sal de la tierra, es gente de verdad, entrañable los ucranianos. No he conocido a un ucraniano que tú digas, para nada, son gente maja, hasta decir basta, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que viven en una sociedad que está completamente permeada por el tema de las creencias, del chamanismo, de la magia, de la brujería. Ya comenté aquí que había una unidad en el ejército ucraniano que durante la guerra con Rusia le estaban mandando propaganda psicológica a las tropas rusas diciendo que estaban las brujas ucranianas haciéndole maleficios, ¿vale? Esto de hecho ha estado en las redes sociales y se ha mencionado. De lo que no se habla es de que esto no es una cosa aislada, ¿me comprendes? O sea, por ejemplo, mira, hay una colina en las afueras de Kiev. Yo he estado en esa colina, se llama Lisa Hora, que significa la montaña calva. Es una colina que esto se hunde en la noche de los tiempos, donde se reunían y se reúnen las brujas y los chamanes a hacer todo tipo de ceremonias, todo tipo de aquelarres, pero esto, o sea, durante miles de años, Y yo estuve ahí, me llevaron ahí, me dijeron, mira, te vamos a llevar a esta colina que es muy mágica, que tal, que cual, donde se hacen rituales. Claro, llego allí, Miguel Ángel. O sea, ¿tú sabes lo que son hogueras por todos los lados? Pero hogueras, pero por todos los lados. Claro, yo me quedo así. Y digo, ¿esto qué son? De picnic, que la gente viene aquí y se me queda mi amiga mirando y me dice, ¿picnic? Estos son las brujas. Digo, ¿pero cómo va a ser esto? Pero cientos de hogueras en Lisa-Hora. O sea, yo me quedé alucinado. Y luego tú vas andando por Kiev, que además yo esto lo vi. Vas andando por Kiev y de pronto te encuentras colgando de un árbol, te encuentras un sobre, colgando de un árbol con unas cuerditas. Y claro, tu instinto, además, ves el sobre y parece que tiene billetes dentro. Y tiene billetes, Miguel Ángel. Tiene. Claro, tu instinto es decir, a ver, ¿y esto? ¿Cuánto hay aquí? Y date cuenta que Ucrania es un país pobre, donde hay mucha gente que vive ahí al límite. Bueno, pues ni se te ocurra agarrar ese sobre, porque resulta que está programado, según sus creencias, para activar un sortilegio. A alguien en alguna parte se le va a caer encima un sortilegio. Si tú agarras este sobre y de alguna manera tú quedas unido a ese sortilegio, puede estar colgando de un árbol, puede estar en el suelo. Esto es constante, es normal en Kiev encontrarse estas cosas. Fascinante, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto todo ahora con la guerra? A ver. Pues porque resulta que hay un fenómeno. Y es que el ejército ruso y el ucraniano, los dos, tienen unidades de guerra metafísica, parapsicológica, la guerra psíquica, que no es lo mismo que la guerra psicológica. El ejército ruso tiene una unidad que es la 10003 del ejército ruso. De hecho, en el año 2019, en la revista del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, hicieron todo un artículo acerca de las maravillas de esta unidad, compuesta, es que aquí el tema, de soldados a los que han formado
en telepatía, en telequinesia, en proyección astral. Fíjate tú. Porque originalmente lo que hacían los rusos y los ucranianos ya en tiempos de la Unión Soviética, eran todos uno, era parte de la Unión Soviética, es que ellos se traían a chamanes de Siberia y de otras partes de la Federación Rusa, se traían a chamanes y los metían dentro del ejército, dentro del KGB, para que hiciesen labores de espionaje, contraespionaje y también técnicas de guerra sin contacto, en la que tú puedes influenciar al enemigo o, agárrate, a la maquinaria tecnológica del enemigo con el poder de la mente. Para que no funcione. Para que no funcione. Para que de pronto... O funcione mal. O funcione mal. Y es que ambos bandos tienen esto. Ambos. Porque durante la Unión Soviética, como eran uno, tú tienes expertos en guerra psíquica de un lado y expertos en guerra psíquica del otro. Y aquí, o sea, es una pasada. Durante la guerra de Ucrania, esto se ha utilizado para detectar campos de minas. Por ejemplo, ¿te imaginas? Detectando campos de minas. Detectando carros de combate que pueden estar ocultos. Que no los localizan, que no pueden verlos. Con los drones ni con nada. Entonces mandan a un chamán a que se proyecta astralmente y le diga, mira, aquí, allí, coordenada XXY, ahí mandas el misil. Y le pegan y le dan al tanque. O sea, esto existe. Y como te digo, o sea, el propio Ministerio de la Guerra ruso habla de esta unidad. Y entonces, lo que ha ocurrido ha sido que o sea, digamos, tienen de los dos. Tienen de los chamanes que trabajan para ellos y luego tienen a los soldados a los que forman en estas técnicas. Pero esto no es algo que solamente hagan los rusos, ¿eh? Esto ya viene de tiempo. O sea, la famosa historia del MK Ultra de los Estados Unidos, de la CIA, viene de ahí. Por ejemplo, había un señor muy famoso que se llamaba Ingo Swann, que trabajaba para la CIA. Y este señor se proyectaba, o sea, lo que llaman visión remota. Y entonces Ingo Swann lo agarró la CIA y el FBI y le hicieron todas las pruebas habidas y por haber, a ver si era un charlatán. Claro, y les montó semejante show que lo acabaron poniendo bajo contrato durante años, porque a este hombre le dijeron, bueno, te vamos a dar unas coordenadas y nos dices qué hay ahí, ¿vale? Y resulta que van y le dan unas coordenadas, claro, pensando que ni de coña, ¿vale? Le dan unas coordenadas y resulta que le dan las coordenadas de una base hiper secreta que tenía la CIA en un desierto. Le dan las coordenadas, el tío se proyecta y cuando vuelve dice, bueno, yo lo que he visto es esto. Claro, se quedaron los tíos asustados. Diciendo, este hijo puta es un espía del KGB. ¿Cómo puede saber eso? Es imposible. ¿Por qué? Este hombre se proyectaba. Esto lo pueden googlear. Ingo Swann. También pueden googlear Unidad 1003 del Ejército de la Federación Rusa. Y luego tenemos a una señora que se llamaba Svitlana Aliyeva. Svitlana Aliyeva era la bruja personal de Stalin. Un personaje fascinante. Stalin, que se consideraba a él mismo un chamán blanco, tenía una bruja personal que le decía qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Cuando ella entraba por la dacha de Stalin, o cuando entraba por el Kremlin, la gente entraba en pánico. Porque esta tía decía, este y este son traidores. Esta cosa que está ahí, quítenla de aquí que tiene mala energía. Tienen que cambiar los muebles. Tienen que pintar esto de verde. Aquí hay una mala energía y tienen que quemar. Y lo que decía esta mujer, iba a misa. Y fue, ¿sabes cómo acabó esta señora? Le sobrevivió a Stalin. Él le puso un pisito en Moscú. Y ahí la tuvo como oro en paño. Y cuando él murió, ahí se quedó, porque la gente le tenía un pánico tremendo a la bruja personal de Stalin. Curioso, ¿verdad?
en la patria del materialismo científico. Chamanes, brujas. Había, en un momento dado, había la famosa prueba del cuarto oscuro. Si tú llegabas al KGB y decías, yo soy un chamán, yo puedo trabajar para los servicios secretos porque soy un señor con poderes y tal, había un cuarto oscuro donde agarraban a esta gente, la metían ahí y nadie sabe qué ocurría en ese cuarto oscuro. A día de hoy no se ha filtrado qué ocurría ahí. Pero quien lo sobrevivía trabajaba para el KGB como chamán. Curioso. Y esto está ahí. Yo cuando estuve en Kiev, yo la casualidad de que me moví en círculos bastante particulares, ¿vale? Aparte me pasaron cosas en Kiev que me quedé bastante flipadito con lo que vi, con lo que me llegó. Es un sitio fascinante. Y yo llegué a conocer en persona a un señor, a un chamán, que era el asistente de la persona que selecciona los chamanes para Zelensky. Porque Zelensky tiene. ¿También? Claro. También tiene. Todos, absolutamente todos. En la antigua Unión Soviética, todos tienen equipo de chamanes. Todos. Es una cosa cultural. Y que además creen. Porque además los ponen a prueba. Y esta gente supera las pruebas. Y le dan la información y hace lo que sea que le piden. Y por eso están ahí. Y cobrando muy bien. Y te vas donde tú quieras. De la antigua Unión Soviética. Y esto está ahí. O sea, no ha desaparecido. De hecho, se invierte muchísimo dinero en la guerra psíquica. Y en el lado de los Estados Unidos también. Porque, digamos, la idea es crear el soldado perfecto que tiene capacidades psíquicas de leer la mente, de telepatía, para poder comunicarse con donde sea sin que tengan un equipo de comunicaciones. Por ejemplo, hay un equipo en el ejército de la Federación Rusa que han aprendido telepatía, agárrate, trabajando con delfines. Uh-huh. Curioso, ¿eh? Pero esto te estoy hablando de un artículo en la revista del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. O sea, esto no es la revista del más allá de Kiev. No. O sea, estamos hablando de una realidad, que es la guerra psíquica. ¿Y qué va a pasar con la guerra ahora? Pues pasará lo que decida el señor Trump y el señor Putin. Ya. Ellos van a ser los mandamás. Tiene toda la pinta. Es que, a ver, yo no soy experto en geopolítica, me apasiona. Pero a mí me parece que, digamos, escuchando a los analistas independientes, que hay muchos por ahí, ¿vale? Parece que Europa se ha, ¿cómo es la palabra? Se ha maniobrado ella misma en una esquina un poco complicada, donde de pronto la paz es un problemón. Bueno, entonces, lo dejamos claro, esto aquí. Es un tema muy complejo. Lo dejamos aquí, se nos acabó el tiempo. Seguiremos con más temas de esto. Seguiremos. Maestro, un abrazo muy fuerte. Arigato. Bueno, yo me voy y se queda Pepe Rodríguez desde Gran Canaria con más información pura y dura de Canarias. O sea, interesante el informativo de la próxima hora aquí en la 10 Capital Radio. Mañana a las 7:30 de la mañana como una puncha. El remate con Miguel Ángel González Suárez.